Big warm welcome for Una everyone. gran bienvenida, cálida bienvenida para todos. Yeah. What a beautiful 5 days we have here. Qué hermosos 5 días que tendremos por delante aquí. We will have people coming in Vam- whenever they arrive. Sí, vamos a tener personas que van a ingresar cuando sea que lleguen, 'Cause there's been some pretty stormy weather in the southern part of Spain. porque ha habido muchas tormentas en el sur de España. Yeah. Well, we decided to title this retreat From Theory to Practice. Hemos decidido ponerle el título a este retiro de la teoría a la práctica. And it's quite interesting when you begin to receive guidance, Y es muy interesante cuando empiezas a recibir la guía, because all of the intuitive guidance has to come through the construct of the person porque toda la guía tiene que venir a través del constructo de la persona and other persons y de otras personas, and signs and symbols in the environment, y las señales y los símbolos en el ambiente, symbols in dreams. los símbolos en los sueños. It has to reach you in a way that you can understand Tiene que llegar a ti de una manera que puedas entender and relate to. y con la que te puedas relacionar. So the theory and the metaphysics is a good foundation, Entonces la teoría y la metafísica es una muy buena base, but really you have to jump in pero realmente tienes que saltar with following the guidance y seguir a la guía and just like a twig in the river, y ser como una ramita en el río. let it take you. Deja que te lleve. Because ultimately the guidance is not for your personality self. Porque al final la guía no es para tu ser de la personalidad. It's designed to help you let go of your personality self. Está diseñada para que dejes ir tu ser de personalidad. And it gets more intense as you start to realize this. Y se vuelve todo muy intenso a medida que te das cuenta de esto. It's like your mind is split into love and fear, Es como que tu mente está dividida entre miedo y amor, and your consciousness is receiving messages from that love and from that fear. y tu conciencia está recibiendo mensajes desde el amor y desde el miedo. And then in consciousness, sometimes you're inspired to act. Y desde la conciencia a veces se te inspira a actuar. So it seems like the person is acting. Entonces parece ser como que la persona está actuando. But as you go much, much deeper, Pero a medida que profundizas mucho más, it's more like you're just a witness or observer. es más como que eres un testigo, como que estás observando. And when it gets really sublime, Y cuando se vuelve muy sublime, really, really spectacular, realmente espectacular, it's as if nothing is happening at all, es como que nada estuviese sucediendo en absoluto and you feel very quiet and very still. y sientes mucho silencio, te sientes muy aquietado. But it's quite marvelous Pero es bastante maravilloso because there's no stress or heaviness associated with that state. porque no hay estrés o pesadez asociado con ese estado. And so that's why we developed the habit of praying, listening, and Y es following por eso que desarrollamos el hábito de orar, escuchar y seguir to reach that sense of humbleness, para llegar a un estado de humildad, stillness, quietud, in which nothing at all is happening. en la que nada en absoluto está sucediendo. Uh, I have a friend named Jason. Some of you know Jason. Tengo un amigo que se llama Jason, ¿alguno de ustedes lo conocen? He just went in for an operation recently, Acaba de ir a una operación recientemente, but before the operation, he had some things going on with his heart, pero antes de la operación había cosas que estaban sucediendo con su corazón and he was aware he shouldn't be operated on in that state. y sabía que no debería ser operado cuando estaba en ese estado, But they gave him some, probably some version of mushrooms, pero le dieron alguna versión de hongos alucinógenos. Bueno, and he went into this vast state of mind y fue hacia un estado mental muy vasto that was, he just said, it was indescribable. y que fue indescriptible. He said if that was the whole purpose of the operation, it was worth it, Y me dijo, si todo eso era el punto de la operación, valió la pena. because it was so vast and he felt so wonderful. Porque era tan vasto y se sentía tan maravilloso. Uh,
that he just completely was gone from the world, que se fue literalmente del mundo, like way gone from the world. como se fue muy lejos de este mundo. And then he noticed that one of the nurses or assistants was saying something like, "Are you still there, Jason? Are you still there?" Y luego notó que una de las enfermeras o asistentes le estaba diciendo, ¿todavía estás ahí, Jason? ¿Todavía estás ahí? But he could barely hear it. It felt Pero like the voice was a million miles away. casi que no podía escucharlo, se sentía como que la voz estaba a millones de metros lejos. And they were tapping on his hand. Y le golpeaban la mano. "Are you there, Jason? ¿Estás ahí, Jason? Are you with us?" ¿Estás con nosotros? And he was thinking, "Oh my God. Y él estaba pensando, oh por Dios, Like, no, don't even No. don't even go. I'm not going back there." no, no quiero volver ahí. But eventually he felt that he needed to briefly use all of his energy to move something Pero eventualmente sintió que tenía que usar toda su energía para mover algo, so that they would leave him alone, para que lo dejaran solo, leave him in the bliss. que lo dejaran en la felicidad. And he said the one thing that he felt was when he came back, Y una cosa que dijo que sintió cuando regresó, he said, "Oh my God, this world is so dense. y dijo, oh por Dios, este mundo es tan denso, It's just so thick." es tan espeso. He was thinking, no wonder you need so much mind training to escape this place. Estaba preguntándose, no es de preguntarse por qué se necesita tanto entrenamiento mental para escaparse de este lugar, Because it's dense and thick and heavy. porque es espeso, denso, pesado. Yeah, but it was a good contrast. Pero fue un buen contraste. And so I don't know if he still doesn't know when his operation will be rescheduled. Y no sabe cuándo se va a volver a agendar su operación. But just that contrast experience was worth it all. Pero esa experiencia de contraste valió absolutamente toda la pena. Because that's really what we're praying for. Porque eso es para lo que oramos. To feel free, to feel vast, Sentirnos libres, sentirnos vastos, to feel just so completely loved, sentirnos completamente amados, so connected. tan conectados. He said he'd had other experiences where Jesus was speaking to him, También tuvo otras experiencias en las que Jesús le habló, but he said this was like God talking to him. pero dijo, esto era como que Dios me estaba hablando. Like, "Oh, my wonderful son." Oh, como mi hijo bien amado. And it was very intense, Y fue muy intenso, but also very, very strong. pero también muy, muy fuerte. And that's why we need to move from the theory to the practice. Y es por eso que nos tenemos que mover de la teoría a la práctica. And I'm happy to talk about the theory and the metaphysics. Y estoy muy feliz de hablar de la teoría y la metafísica. It's more like a trampoline Ese es como un trampolín that a little child jumps on en el que un pequeño niño salta and just tries to bounce as high as the child can y bounce, trata de rebotar lo más alto que pueda, because it's playful. porque es divertido. The child just wants to soar, El niño simplemente quiere elevarse to be free of gravity, para ser libre de la gravedad, to sail through the air. para navegar sobre el aire. Yeah, and that's really what this retreat is about. Y sobre eso se trata este retiro. It's to come back to that sense of lightness, Es para llegar a ese estado de ligereza, playfulness, de jugar, joy, de felicidad and to not have a reservation about that. y no tener una reserva acerca de esto. To feel like you're willing to just let go completely into that. Y sentir que puedes sumergirte completamente en ello. Somebody just wrote to me today, Ari me acaba de escribir el día de hoy and they said they were watching a video of mine, y decían que estaban viendo un video mío and they were just laughing and saying they didn't feel serious. y sentían que se estaban riendo y que nada se sentía tan serio. It was important to go into that state where they didn't feel serious about anything. Era importante para ellos ir a ese estado donde no se sentían serios acerca de nada. Yeah. And that's what we're really going for. Y para eso es lo que estamos yendo, To be very lighthearted, para tener ligereza de corazón, to feel very relaxed, para sentirnos muy relajados, to feel a sense of enjoyment, para sentir que lo estamos disfrutando and a real contentment with this moment, y sentirnos contentos con este momento, as if there was nothing else coming ever, como si nunca nada más sucediese you'd be okay with it. y tú estarías bien con ello.
like Jason was feeling. como Jason se estaba sintiendo. Are you with us, Jason? ¿Estás con nosotros, Jason? Oh, are you kidding? Oh, ¿estás Oh, bromeando? come on. Oh, Not dale. now. No ahora. Don't tap my hand right No now. me golpees en la manito ahora. Yeah, it's just wanting to soar. Es querer elevarse. And I think that's the most powerful aspect of prayer. Y creo que ese es el aspecto más importante de la oración. When we just give ourselves permission to go into a constant state of prayer, Cuando nos damos permiso de entrar en un estado constante de oración. staying focused on what we really, truly want, Mantenernos enfocados con lo que realmente deseamos. not being distracted by anything else, Y no distraernos por absolutamente nada más. not a care or a worry in the world, No preocuparnos por nada en el mundo. to live as carefree as a child at play, Vivir una vida como un niño completamente descuidado. regardless of what the circumstances seem to be. Sin importar cuáles sean las circunstancias. And above all, to release our attempts at interpreting the past. Y por sobre todo, dejar ir nuestro intento de interpretar el pasado. When we try to figure out this world, Cuando tratamos de descifrar este mundo, we're attempting to interpret the past, estamos tratando de interpretar el pasado. because this world is truly just the past. Porque este mundo realmente es el pasado. That's lesson number 7 from A Course in Miracles workbook. Esa es la lección número 7 de las lecciones del curso de milagros. I see only the past. Veo solo el pasado. At another point, Jesus reminds us Y en otro punto Jesús nos recuerda that this world is an impossible situation. que este mundo es una situación imposible. It's just wonderful when he tells you that. Es maravilloso cuando nos dice eso. Something inside of us that jumps for joy. Algo dentro de nosotros salta de felicidad. Says, I knew it. Y dijo, ¿lo sabía? I knew it was impossible. ¿Sabía que era imposible? I wonder why I've been trying to judge the puzzle, He estado tratando de juzgar las piezas de rompecabezas, change the pieces of the puzzle, cambiar las piezas de rompecabezas or figure anything out. o descifrar algo. Because I find that we are happiest and most joyful Pero he encontrado que estamos más felices y más dichosos when we are clueless about the world, cuando no sabemos nada acerca del mundo, when we forget about the world. cuando nos olvidamos acerca del mundo. We don't let it occupy our mind or preoccupy our attention. Y no dejamos que preocupe nuestra mente o nuestra atención. When we feel that way, oftentimes we see signs and symbols around us Cuando nos sentimos de esa manera, vemos señales y símbolos alrededor nuestro, where we can just laugh, en donde simplemente podemos reírnos say, oh, that's right, this isn't worth any concern at all. y decir, no valía la pena preocuparse por esto en absoluto. And at times we feel that things are very synchronized. Y a veces sentimos que las cosas están muy sincronizadas, Sometimes they just seem very humorous, a veces se siente que tiene mucho humor la situación, not for any particular reason. no por una razón en particular. And that's a sign of awakening when you start to laugh and you don't have a reason for it. Y ese es un símbolo del despertar, cuando te ríes y no tienes una razón por la cual reírte. Yeah, you don't have to be watching a comedy or listening to a comedian. No tienes que estar viendo una comedia o escuchando un comediante. Just little items in the news make you laugh. Simplemente algunas noticias en el noticiero te hacen reír. Last night I saw something on Google and I was just laughing. Creo que ayer vi algo en Google y me estaba riendo. And it was an article from China, Y era un artículo de China and this woman was writing on the Chinese social media y esta mujer estaba escribiendo en las redes sociales en China that she was contacted by a government official que fue contactada por un oficial de gobierno who asked her if she was thinking of having a child. le preguntó a ella si ella estaba pensando en tener un niño. It's an interesting question from a government official. Eso es muy interesante, que un oficial de gobierno te pregunte eso. Then the official said, "Are you pregnant?" Y luego el oficial le preguntó si estaba embarazada. And she was like, Y what's going on here? ella estaba pensando como, ¿qué es lo que está sucediendo aquí?
then the government official said, "This is a true story. Y luego, When was the last time you had your period?" y luego el oficial le preguntó cuándo fue la última vez que tuviste la menstruación. And she was really curious at Y, that point. y ella tenía mucha curiosidad en ese momento. And then the official said, are you thinking of having a child?" Y luego el oficial de gobierno le dijo, ¿estás pensando en tener un hijo? So that's like 4 surprises. Y esas son 4 sorpresas. And then the official finally said, "I encourage you to have a child." Y luego el oficial le dijo, te aliento o animo a que tengas un hijo. And she was posting it on the Chinese social media, Y ella puso eso en las redes sociales en China. saying, "This feels like this official was from decades ago. Y diciendo, parece ser que este oficial de gobierno era de décadas atrás. We are modern women. Ahora somos mujeres modernas. We consider our choices. Consideramos nuestras opciones. We look at what feels helpful in our life." Vemos qué es lo que se siente que es útil en nuestra vida. But apparently, back in the 70s, when there was like considered a population problem, Pero aparentemente en los 70, cuando había lo que se consideraba un problema en la población, the government had instituted a one child per family policy, el gobierno había dicho que por familia solo se podría tener un hijo, because there was a great concern of overpopulation. porque había una preocupación de sobrepopulación. But now in 2024, Pero ahora, en el 2024, the birth rate has plummeted. It's going down, very, very low. ahora ha decaído el número de nacimientos y es muy bajo. So apparently the government has changed the policy, Y ahora el gobierno ha cambiado su política and it wants as many babies as it can have. y quiere tantos bebés como se puedan tener. But I just was laughing because I was like, "Oh my, this is a news item." Y yo me estaba riendo porque estaba pensando, este es un artículo de noticiero. Yeah, this it shows you that sometimes when you're reading something, Y esto te muestra que una vez cuando estás leyendo algo, it just reminds you how crazy the world is. te recuerda qué tan loco es el mundo. And in that sense, it's laughable. Y de ese sentido se puede uno reír acerca de ello. But we want to come to the gentle laughter of being present. Pero queremos llegar a la risa gentil de mantenerse presente. It's a laughter that comes from relaxation. Es una risa que viene de la relajación, Yeah, from not having stress, de no tener estrés, not having concerns and worries, de no tener preocupaciones, not having regrets, de no tener arrepentimientos, not second guessing ourselves, de no dudar de nosotros mismos, from feeling confident de sentir la confianza and free, y sentirnos libres, from feeling open-hearted, de open-minded. sentirnos abiertos de corazón, abiertos de mente. Yeah. That's the gentle laughter that we're going for. Esa es la risa gentil hacia la cual estamos yendo. Because we know that truth is meant to be joyful. Porque sabemos que la verdad se supone que tiene que ser dichosa. The Holy Spirit is the spirit of El joy. Espíritu Santo es el Espíritu Santo de la dicha. And the Holy Spirit's curriculum is a curriculum of Y joy. el plan de estudios del Espíritu Santo es un plan de estudio de felicidad. And so if we're not experiencing the joy, Entonces, si no estamos experimentando la felicidad, we simply have not allowed ourselves to experience it. es que no nos hemos permitido a nosotros mismos experimentarla. We have not yet given ourselves permission to experience it. No nos hemos dado permiso a nosotros mismos de experimentarla. And we're being told we are fully worthy Y se nos está diciendo que tenemos derecho completamente a esto, of that allowance a permitirnos esto and that permission. y ese permiso. And we have to allow ourselves to initiate that, Y tenemos que permitirnos iniciar esto, to remember to initiate that every day. recordar, iniciar eso todos los días. Because this world was set up by the ego Porque este mundo fue establecido por el ego as a linear guilt trap. como una culpa lineal, una trampa lineal. Yeah. One time I was reading A Course in Miracles, Una vez estaba leyendo en el curso de milagros and the line I read really struck me very y la deeply. línea que leí realmente me sorprendió.
Jesus said, "You are guilty in time and innocent in eternity." Y Jesús dijo, eres culpable en el tiempo, pero inocente en la eternidad. I said, that explains a lot. Y yo dije, eso explica mucho. Guilty in time Culpable en el tiempo and innocent in eternity. e inocente en la eternidad. Because it shows you how far-reaching the guilt trap is in this world. Y eso te muestra qué tanta culpabilidad hay en este mundo. To take anything Pues se puede tomar cualquier cosa and interpret it in a personal e way interpretarlo de manera personal, is to invite guilt. y eso es invitar a la culpa. And some of you know the writer Don Miguel Ruiz Y algunos de ustedes conocen al escritor Miguel Ruiz and his 4 y agreements. sus 4 acuerdos. One of them is don't take anything Y personally. uno es no te tomes nada de manera personal. And that takes practice. Y eso requiere de práctica. That's what our mind training is about. De eso se trata nuestro entrenamiento mental. And if we're going to go from theory to Y practice, si vamos a ir de la teoría a la práctica, we have to realize that our mind training is the important practice. tenemos que darnos cuenta que nuestro entrenamiento mental es una práctica importante. It's really what we're here for. Para eso es por lo que estamos aquí. We're not really here to personally achieve or accomplish No anything. estamos acá para personalmente lograr absolutamente nada. And even when we seem to lose things, E incluso cuando parece ser que perdemos cosas or things seem to be taken away from us, o parece ser que las cosas se nos quitan, we still have the opportunity to see the world in a different way. seguimos teniendo la oportunidad de ver el mundo de una manera diferente. Welcome. Bienvenidos. And by that I mean experience it in a very lighthearted way. Y por eso quiero decir que tenemos que experimentar todo de manera ligera. When things start to fall away, we can remember to laugh. Cuando las cosas empiezan a caerse, podemos recordar reírnos. And if we do remember to laugh, it just gets funnier and funnier Y si recordamos reírnos, se vuelve más y más divertido. because we see that nothing can really be taken from us. Porque vemos que nada se nos puede realmente quitar. But our mind training is an experiment Pero nuestro entrenamiento mental es un experimento in learning how to give from our heart en aprender a dar desde nuestro corazón, without limit. sin límite. And in this world, we've trained our mind to give in order to get. Y en este mundo hemos entrenado nuestra mente para dar y obtener a cambio. Our predominant thoughts in consciousness Nuestros pensamientos predominantes en la conciencia are reciprocal. son de reciprocidad. I'll do this, but I must receive that. Yo voy a hacer esto, pero tú tienes que darme esto. I'll give you this, but I want this in Te return. voy a dar esto, pero quiero que me vuelvas esto. It's like an equation or a balance. Es como una ecuación o un balance. And we're always trying to play by these Y rules. siempre tratamos de jugar con estas reglas. But the 3 lessons of the Holy Pero Spirit las 3 lecciones del Espíritu Santo start with to have, give all to all. comienzan que para dar, da todo a todos. To have peace, teach peace to learn it. Para tener paz, enseña paz para recibirla. And be vigilant only for God and His kingdom. Y mantente alerta en favor solo de Dios y de su reino. The final lesson is a lesson in seeing the sameness La última lección es una lección de ver la igualdad, of having and being. de tener y ser. What I have is what I am. Lo que tengo es lo que soy. That is the simplest lesson to learn, Esa es la lección más simple de aprender, but to the ego it seems ridiculous. pero para el it ego seems parece ludicrous. ser ridículo, imposible. Because it equates having with getting and possessing. Porque igual a tener con obtener y poseer. It says whatever you have, you must first possess. Él dice, lo que tienes que dar, primero tienes que poseerlo. And you must fight to keep it. Y tienes que luchar para mantenerlo. If you give it away, you've lost it. Si lo das, lo pierdes.
But the teaching of Jesus is what you give is what you receive. Pero la enseñanza de Jesús es lo que tú das, es lo que tú recibes. All that I give is given to myself. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. And he's really not talking so much about the material realm, Y realmente no está hablando acerca del reino material, but he's talking about our attitude, está sí hablando acerca de nuestra actitud, our state of mind. nuestro estado mental. On my plane flight from Malaga to Barcelona, En mi vuelo de Málaga a Barcelona, the man that was sitting across the aisle from me, el hombre que estaba del otro lado del pasillo, he was just singing. él estaba cantando, He was just singing, singing, singing loudly. cantando, cantando, cantando muy fuerte. And the flight attendant turned around and said, can I help you? Y la moza de la aerolínea le dijo, ¿te puedo ayudar? He said, no. Y él dijo, no, Cantata. I'm singing. estoy cantando, estoy Yeah. encantado. And she was like, okay. Y ella estaba He was como- just happy Él estaba simplemente feliz and singing in the y plane. estaba cantando en el avión. And I thought, yes, that's a beautiful gift. Y pensé, ese es un hermoso regalo. Yeah. He was happy and he was showing his Él happiness. estaba feliz y estaba mostrando su felicidad. And when the flight attendant asked him, can I help you? Y cuando la azafata le preguntó, ¿te puedo ayudar? The man's partner, the woman, just smiled like he's like this all the time. La mujer del señor sonreía como, eso sí siempre. Yeah. And it's a natural state of happiness Y es un estado natural de felicidad in which we lose track of time. en el que perdemos la noción del tiempo. We lose track of the movement of time. Perdemos la noción del movimiento del tiempo. We pull our attention away from the movement of time, Quitamos nuestra atención del movimiento del tiempo, from the movement of numbers del movimiento de los números or data. o de la data. Sometimes when we find ourselves disconnected from the internet, A veces cuando estamos desconectados de internet, the phone, del teléfono, just out in nature, estamos en la naturaleza, breathing the fresh air, respirando el aire fresco or feeling the sunshine. o sintiendo el sol. It's such a happy moment Es un momento tan feliz because it's, in some sense, like a surprise. porque en cierto sentido es como una sorpresa. It just comes into our attention. Viene hacia nuestra atención, It grabs our attention nos toma toda nuestra atención in the most natural way de la manera más natural, because there's no outcome connected with it. porque no hay un resultado conectado con esto. This world is a projection of the ego. Este mundo es una proyección del ego. Everything that we perceive in this world is a thought that has been made into an image Todo lo que percibimos en este mundo es un pensamiento que se ha hecho en imagen and seen as if it's external to our mind. y es visto como si fuese externo a nuestra mente. So even a cup is an outcome Incluso un vaso es un resultado, because it's a projection. porque es una proyección. And as contrast, we start to be aware of our mind, Y como contraste empezamos a tomar conciencia de nuestra mente. the vastness of our ¿Qué mind. tan vasta es nuestra mente? Jesus says, mind reaches to itself. Jesús dice, la mente se alcanza a ella misma, It does not go out. no sale hacia afuera, It encompasses you entirely. te abarca completamente, You within it and it within you. tú dentro de ella y ella dentro de ti. So he's describing something that the human being seems to be unaware of. Entonces está describiendo algo que el ser humano no es consciente. One time I remember decades ago, Recuerdo que décadas atrás I was having dinner with my family, yo estaba cenando con mi familia and my father was not really interested so much in y spirituality. mi padre no estaba muy interesado en la espiritualidad. But suddenly, without warning, Pero de repente, sin anunciarlo,
in the middle of the evening meal, En el medio de la cena por la noche, he looked across the table at me miró por enfrente, hacia mí enfrente de la mesa and he said, "Where is the y mind?" me dijo, ¿dónde está la mente? And I almost dropped my food. Y yo casi más dejo caer mi comida. I was not used to a question like that. No estaba acostumbrado a una pregunta como esa. And I said, "It's everywhere." Y yo dije, está en todas partes. And then we went back to Y eating. luego volvimos a comer. But this world was made by the ego Pero este mundo fue fabricado por el ego for the purpose of keeping the mind mindless, con el propósito de que la mente perdiera la mente, o la mente perdiera conciencia de la mente, for the purpose of being unaware of the mind. con el propósito de que no sea consciente la mente de esa mente. Because the mind in its natural condition Porque la mente, en su estado natural, has no limit. no tiene límites. When we talk about the mind of Christ or the mind of God, Cuando hablamos acerca de la mente de Cristo, la mente de Dios, this is a very powerful mind that has no limits whatsoever. esta es una mente muy poderosa que absolutamente no tiene límites. And its natural state is peace. Y su estado natural es la paz. Its natural quality is power. Su cualidad natural es poder. Its natural characteristic is vast. Su característica natural es ser vasta. And so everything of this projected world Entonces todo en este mundo proyectado was made to be unaware of the mind. fue fabricado para que la mente no sea consciente de ella misma. So when Jesus is speaking Course in Miracles, Entonces cuando Jesús está hablando en un curso de milagros, he will often refer to the body. a veces se refiere del cuerpo. He talks about breathing. Habla, por ejemplo, de respirar. He talks about walking. Habla acerca de caminar. He will have instructions about close your eyes Tiene instrucciones como cierra los ojos or open your eyes. o abre tus ojos. He will talk about activities of the body throughout the day. Habla acerca de las actividades del cuerpo durante el día. And many places he seems to be speaking to the human Y being. en muchos lugares parece ser que le está hablando al ser humano. But then there are these little flashes Pero también hay estos destellos where he says, there is nothing outside you. en donde dice no hay nada fuera de ti. That is what you must ultimately learn. Eso es lo que debes aprender. He's speaking directly to the mind. Está hablándole directamente a la mente. And increasingly, as you do the mind Y a training, medida que aumentas el entrenamiento mental, you begin to look at everything in terms of the mind and its thoughts. empiezas a ver todo en términos de la mente y los pensamientos. Even when it seems like you are speaking to another person, Incluso cuando parece ser que le estás hablando a otra persona. you will hear a message come through. Vas a escuchar un mensaje que viene What I say is what I most need to hear. cuando lo que yo digo es lo que más necesito escuchar. That you realize in a very literal sense Te das cuenta de una manera muy literal that when you're talking, que cuando estás hablando, you're talking to yourself. te estás hablando a ti mismo. You're getting more in touch with your mind Te estás poniendo más en contacto con tu mente and with the thoughts. y con los pensamientos. And so part of the mind training Entonces parte del entrenamiento mental is to become very aware of the thoughts that cross consciousness. es ser muy consciente de los pensamientos que cruzan la conciencia. Last week, I showed a very deep movie, La semana pasada mostré una película muy profunda and I prefaced this by saying it's going to go very, very deep y tonight. comencé diciendo vamos a ir muy profundo esta noche. I said this movie is deeper than The Matrix. Esta película es más profunda que la Matrix. And everyone went, ooh. Y todos estaban como wow. And then we went in to watch the movie Source Code, Y luego vimos la película Código Fuente, where the main character initially discovers that his consciousness is not in the body that he believes he is, cuando el personaje principal se da cuenta que la conciencia no se encuentra en donde él cree que está.
he initially does not recognize anything in his environment. Al principio no reconoce nada en su ambiente, He doesn't know who he is, where he is, n- what he's doing. no sabe quién es, dónde está, qué está haciendo. And then when he discovers that he seems to be on a Y train luego cuando él descubre que parece ser que está en un tren and the train stops y el tren para and he steps out the door, y sale por la puerta he says, "What is that?" y dice, ¿qué es eso? As he points to a city. Y apunta a una ciudad. And the man tells him Chicago. Y el hombre le dice Chicago. So he doesn't even know his location in time and Ni space. siquiera sabe cuál es su ubicación en el tiempo y el espacio. And then soon he goes into the bathroom Y luego pronto va al baño, and looks in the mirror, mira al espejo, but the face that he sees pero el rostro que él ve is not the face he is accustomed no to. es el rostro al cual él está acostumbrado. So just at the beginning of this movie, Entonces, solo el comienzo de esta película, we're seeing some very deep lessons estamos viendo lecciones muy profundas of beginning to see that you are not the person that you thought you were. de comenzar a ver que tú no eres la persona que tú pensabas que eras. That consciousness can be fixated on a particular form Que la conciencia puede fijarse en una forma en particular and identified with that form, e identificarse con esa forma, but consciousness is not in the form. pero la conciencia no se encuentra en la forma. That's just one tiny aspect of consciousness. Ese es solo un pequeño aspecto de la conciencia. And the body identification Y la identificación con el cuerpo is going to be the root of all upsets. va a ser la raíz de todo disgusto. It's identifying your mind and your consciousness Es identificar tu mente y tu conciencia with a particular body or a group of bodies con un cuerpo en particular o un grupo de cuerpos en particular. that is the addiction Y esa es la adicción that needs to be released. que necesita ser liberada. So enlightenment is not for a person. Entonces la iluminación no es para una persona, It's not experienced by a person. no es experimentada por la persona, It's coming into a state of mind es ir hacia un estado mental where you are completely disidentified from the en body donde te desidentificas por completo del cuerpo and from all of the bodies. y de todos los cuerpos. But that mind training Pero ese entrenamiento mental will involve lots and lots of intuitive guidance va a involucrar mucha guía intuitiva and instructions e instrucciones that, when followed, que cuando se siguen loosen the mind from the body identification. aflojan a la mente de la identificación con el cuerpo. Like the experience I was sharing with my friend Jason. Como la experiencia que yo estaba compartiendo con mi amigo Jason. 1 minute he felt he was ready to undergo a surgical procedure. Un minuto pensaba que iba a tener una operación quirúrgica. He'd been fasting, Él había dejado de comer, following the instructions of the surgeon. estaba haciendo ayuno y siguiendo las instrucciones del cirujano. But then when his heartbeat became irregular, Pero cuando su corazón y el latido de su corazón empezó a estar irregular, it was like an interruption of the script that he was intending to perceive. fue como una interrupción al guión que él pensaba que iba a percibir. And then suddenly he was completely loosened from the perception of the Y body, de repente se lo aflojó completamente de la percepción del cuerpo. in which the body faded away. Y el cuerpo se desvaneció más y más. And what he was engulfed in, the light, Y él fue sumergido en esta luz. was so wonderful, Y era tan maravilloso, so expansive, tan expansivo, that it was an extreme contrast que fue un contraste extremo to the body identification. a la identificación con el cuerpo. And this is what happens a lot of times with near-death experiences. Y eso es lo que sucede muchas veces con experiencias casi de muerte. It's just an experience that shows
a contrast between the body and the light. Es una experiencia que muestra el contraste entre la luz y el cuerpo. It gives you a glimpse of what it's all about, Te da un destello acerca de lo que se trata todo, remembering the light. recordar la luz. And as you follow the mind Y a training medida que sigues el entrenamiento mental and follow the intuitive y guidance, sigues la guía intuitiva, you become less and less interested in outcomes of this world. te interesan menos y menos los resultados del mundo. You begin to realize that you have no idea what a good outcome or a bad outcome is. Te das cuenta que no sabes de qué es un buen resultado y qué es un mal resultado. You start to look at the world completely differently, Empiezas a ver el mundo completamente diferente, almost from a sense of wonder, como en un sentido de maravilla, like this feeling like I can't believe I thought that was important. como no puedo creer que pensaba que eso era importante, It's almost laughable. como que te puedes reír acerca de todo esto. But before it seemed so serious. Pero antes se sentía tan serio And it was only serious because of the body identification y solo era serio por la identificación con el cuerpo or the self-concept, o el autoconcepto, the image that was made to take the place of spirit. la imagen que está ahí para tomar el lugar del espíritu. All defense mechanisms Todos los mecanismos de defensa come from the body identification. provienen de la identificación con el cuerpo. And as you loosen from this body Y a identification, medida que te aflojas de esta identificación con el cuerpo, you start to realize you don't have a need for the defense mechanism. empiezas a darte cuenta que no necesitas un mecanismo de defensa. You start to feel more naturally carefree, Empiezas a sentirte más y más despreocupado. deep, deep states of relaxation. Estados profundos de relajación. You start to approach the light of the atonement. Empiezas a llegar a la luz de la expiación. And the atonement is just the correction for the error. Y la expiación es la corrección por el error. Jesus says atonement is a total escape from the past Jesús dice que la expiación es un escape total del pasado and a complete disinterest in the y future. una completa falta de interés por el futuro. He says at no single instant does the body exist at all. Él dice que no hay ni un solo instante en el que el cuerpo exista en absoluto. It's always remembered or anticipated. Siempre es recordado o anticipado. So the body is just a product of linear time. Entonces el cuerpo es un producto del tiempo lineal. And linear time is an invention of the ego. Y el tiempo lineal es una invención del ego. Time and eternity cannot El coexist tiempo y la eternidad no pueden coexistir, because one is real and one is not. porque uno es real y el otro no lo es. This world comes about from a dissociation Este mundo proviene de una disociación, from trying to keep the light and the darkness in the mind apart, intentando mantener la luz y la oscuridad separadas en la mente. but Jesus knows that the end of dissociation Pero Jesús sabe que el final de la disociación is when you let the darkness be brought to the light. es cuando tú permites que la oscuridad se lleve ante la luz. In the Bible, it is said, perfect love casts out fear. En la Biblia se dice que el amor perfecto expulsa el miedo. So the mind training is just allowing the darkness to arise Entonces el entrenamiento mental es permitir que la oscuridad se eleve without trying to hide it from the light, sin intentar ocultarla de la luz, without trying to protect it, sin intentar protegerla, just letting it arise and move through simplemente permitir que se eleve y que se mueva and disappear. y que desaparezca. And the ego's plan is the reverse. Y el plan del ego es inverso. The ego's plan always centers on the body El plan del ego siempre se centra en el cuerpo, because the body is its invention, porque el cuerpo es su invención, and all defenses are designed to protect the body. y todas las defensas están diseñadas para proteger al cuerpo, Whether they seem to be physical defenses, ya sean defensas físicas, utilizing the things of time and space, utilizando las cosas del tiempo y el espacio,
or psychological o defenses. defensas psicológicas. They're still defending the body identity. Todas defienden la identidad del cuerpo. And when you allow the body to be used by the Holy Y Spirit cuando permites que el cuerpo sea utilizado por el Espíritu Santo, purely for communication, puramente para la comunicación, you let go of all attempts to use the body dejas ir todos los intentos de utilizar el cuerpo to get something from the world. para obtener algo del mundo. All blocks in divine communication Todos los obstáculos en la comunicación divina come from the desire to get something from the world. provienen de tratar o intentar obtener algo del mundo. And in the most subtle form, it's to get a particular outcome. Y una forma sutil es que tratar de obtener un resultado en particular. And so when you move through the day Entonces, a medida que atraviesas el día, to watch your mind, puedes observar tu mente where you're still wanting to get a particular outcome. y ves dónde quieres que haya un resultado en particular. And that outcome always is an expectation Y ese resultado siempre es una expectativa, that things should be a certain way in form. que las cosas deberían ser de cierta manera en la forma. I will be happy if things appear this way. Voy a ser feliz si las cosas aparentan ser de esta manera. I will be happy if this turns out the way that I want it to Voy a turn out. ser feliz si las cosas resultan ser como yo quería. The ego has already selected an outcome, El ego ya ha seleccionado un resultado, an external goal, un objetivo externo, an external una situation situación externa that it has set its sights on, que ha establecido como objetivo and it believes it needs this outcome y cree que necesita de este objetivo in order to be happy. para poder ser feliz. And Jesus is teaching Y us Jesús nos está enseñando that if you hold a purpose in que mind si tú tienes un propósito en tu mente, to forgive or release the world, perdonar o liberar el mundo, you will release yourself from these outcomes. vas a liberarte a ti mismo de estos resultados. In the Manual for Teachers, En el manual para maestros, where he gives 10 characteristics of a teacher of God, en donde da las 10 características de un maestro de Dios, he talks about patience. habla acerca de la paciencia. And he says, patience is natural to those who trust. Y dice, la paciencia es natural para aquellos que confían. No outcome already seen No hay un resultado que ya se haya visto or yet to come o uno que esté por venir can cause them fear. que pueda causarles miedo. To be patient is to be present Ser pacientes es estar presentes and open-minded, y tener una mentalidad abierta. to be in alignment with God, Estar alineados con Dios and not concerned about the form. y no preocuparnos acerca de la forma. And that is the prayer of the heart. Y esa es la oración del corazón. It's God, I want to know your will. Dios, quiero conocer tu voluntad. I want my happiness to come from you Quiero que mi felicidad venga de ti and not from a desired y outcome. no de un resultado esperado. And then you see that things start to just fall Y away. luego empiezas a ver cómo las cosas empiezan a desaparecer. You wake up in the morning and you realize you have no to-do list. Te despiertas por la mañana y te das cuenta que no tienes una lista de quehaceres. Amazingly. Es maravilloso. Where did it go? ¿Dónde se fue? It was there yesterday, Estaba allí ayer, but I have nothing to do today. pero no tengo nada que hacer hoy. And Jesus is saying, good, good. Y Jesús dice, bien, bien, Let's practice this. practiquemos esto. Yeah. So as we loosen from the body Entonces, a identification, medida que nos desidentificamos del cuerpo, we undo the belief that we are the doer. deshacemos la creencia de que somos el hacedor. We undo the belief that our worth comes from doing. Deshacemos nuestra creencia de que nuestra valía proviene de lo que hacemos. We are going to shift from being a human doing to a human being Vamos a cambiar de ser un humano hacedor a ser un ser humano. to being a pure being, Y luego ser un ser completo, not human at all. no humano en absoluto.
And that's the direction Y esa es la dirección that we go in. en la que estamos yendo. And that's to me what it means to go from theory to Y practice. para mí eso es lo que significa ir de la teoría a la práctica. It's like every day is full of happy surprises. Cada día está lleno de sorpresas felices. You start to feel detached from these outcomes and from the behaviors. Empiezas a sentirte desapegado de los resultados y los comportamientos. And this detachment frees the mind from the guilt. Y este desapego libera a la mente de la culpa. As the guilt came from being identified as the body and the doer. La culpa proviene de sentirte identificado del cuerpo y del hacedor. Everyone who seems to be identified with the body Todos los que parecen identificarse con el cuerpo has got a little it's keeping score están manteniendo un puntaje between what it calls the good things and the bad things. entre lo que llama las cosas buenas y las cosas malas. The good behaviors and the bad Los behaviors. comportamientos buenos y los comportamientos malos. Hoping that by the end of its little life, Esperando que al final de su pequeña vida it has more good behavior tallies than bad behavior. tenga mayores puntajes buenos que puntajes malos. But spiritual awakening frees you from the judgments of the body. Pero el despertar espiritual te libera de los juicios del cuerpo. Recently I was giving a session in southern Spain, Recientemente estaba dando una sesión al sur de Málaga and the man in the front row, he said, let's talk about reincarnation y el hombre en la primera fila dijo, hablemos acerca de la reencarnación and karma. y karma. So I spent the next 15 minutes Entonces pasé los siguientes 15 minutos dispelling those. deshaciendo esos dos. Those are just concepts. Esos son conceptos. And I did it, first of all, by singing the John Lennon Y song, primero canté la canción de John Lennon, Instant Karma. Karma instantáneo, Because instant karma is coming to realize porque el karma instantáneo es darte cuenta that it's not necessary to repeat the past. que no es necesario repetir el pasado. There is another choice Hay otra opción that brings freedom. que trae libertad. And only by investing in the past Y solo al invertir en el pasado do we have this illusion of a linear karma, podemos tener esta ilusión de un karma lineal, where the past just keeps repeating over and en over. donde el pasado parece repetirse una y otra vez. But the miracle is the moment of freedom, Pero el milagro es el momento de la liberación, of really letting go of that decision, de realmente dejar ir esa decisión, of having a new purpose for everything, de tener un nuevo propósito para todo and surrendering your mind to be used for y miracles. entregar a tu mente para que sea utilizada para los milagros. So for this retreat, we're going to have a mix of some sessions like this, Entonces en este retiro vamos a tener una mezcla de sesiones, algunas como esta, where we can get into practical application en donde podemos sumergirnos en la aplicación práctica with questions, answers. con preguntas y respuestas. I think we even have, is it 2 more roving mics? Creo que incluso tenemos ahí 2 más micrófonos. One more. Un micrófono más. One roving Un mic. micrófono para los participantes. Okay, that's good enough. Es suficiente. Ujú. We're also going to have some experientials También vamos a tener sesiones de experiencia that will come about, what did we say, 12:30 to 1:30, que van a ser de 12:30 a 1:30, more towards the the middle part of the day. más al mediodía. And also we will watch some movies. Y también veremos películas. And we've been praying on a number of different possibilities, Y hemos estado orando acerca de distintas posibilidades, but we like the movies to be the most practical and relevant. pero nos gusta que las películas sean muy prácticas y relevantes. So usually the movies just come out of the day's activities, Entonces generalmente las películas vienen relacionadas con las actividades del día, as a practical answer to the themes of the day. como una respuesta práctica a los temas de ese día.
whatever themes are up in awareness. los temas que están elevados en la conciencia. So we don't know what the movies will be yet, Entonces todavía no sabemos cuáles son las películas, but we've got some good ideas. pero tenemos buenas ideas. and in the movies, I will give a setup, Y en las películas voy a dar un contexto al inicio, and then as the movie unfolds, we will just unpack the awakening y a medida que avanza la película vamos a ver cómo se ve el despertar. as we use the situations and the themes of the movies Y a medida que vemos las situaciones o los temas de la película, to go very deep inside, para ir muy profundo hacia adentro, to see the practical application in our experience. para poder ver la aplicación práctica en nuestra experiencia. So I think the retreat is going to move by very quickly. Y puedo sentir que el retiro va a pasar de manera muy rápida. Yeah. Also, it's beautiful to be in a Y monastery. también es hermoso estar en un monasterio. It's got charm and simplicity. Tiene carisma y simplicidad. There are 3, I think, active monks living here. Hay 3 monjes que están aquí viviendo. So they have asked us to remain relatively silent Entonces nos han pedido que nos mantengamos relativamente en silencio, without getting too boisterous to change the atmosphere of the monastery. sí, para que no se eleve mucho la voz y que cambie la atmósfera del monasterio. Yeah. And also, we are kind of on the monastery eating schedule. Y también tenemos una agenda de comidas basadas en las comidas del monasterio. I don't consume hardly any food, Yo casi que no consumo comida, but we have meals at 9, 2, and 9. pero tenemos comidas a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche. So you can think of that Dolly Parton song, 9 to 5. This is 9 to 9. Entonces hay una canción de Dolly Parton que dice de 9 a 5, pero esto es de 9 a 9. It's time for my comida. Es tiempo for my food. Yes, 9 to 9. De So 9 a that 9. means if you don't think about it, you can just keep these times in mind in case you feel hungry. Sí, pues sí, no, simplemente pueden mantenerse con estos tiempos en la mente si tienen hambre. That's when the kitchen's open. Ahí es cuando abre la comida en la cocina. Is there another group here too? ¿Hay otro grupo acá también? Yeah, Sí. yeah, there's another group here too. Y So, también hay otro grupo acá también. so we can't try to change the world and bend the times. Entonces no podemos cambiar los horarios de la comida. We just have to adhere to the times. Entonces tenemos que adherirnos a esos horarios. Yeah. So we have a roving microphone. Entonces tenemos un micrófono para los Yeah. participantes. Maybe we can jump into from theory to practice Quizás podemos sumergirnos desde la teoría hacia la práctica with whatever topic or theme you would like to explore, con el tema que ustedes sean que quieran explorar and we'll work at bringing it back into the y mind vamos a llevar todo de regreso hacia la mente and offering it up for release. y lo vamos a ofrecer para una liberación. Whatever the theme or distraction can be, Sea cual sea el tema o la distracción, we're here to put it on the altar and offer it to the light estamos aquí para ponerlo en el altar y ofrecérselo a la luz so that it may disappear para que pueda desaparecer and leave us in joy. y nos deje en la dicha. Yeah. So is there anyone who has something? Entonces, ¿hay alguien que tenga algo? So just a reminder to everyone Entonces, un recordatorio para todos that you need to be translated. que tienen que ser traducidos. So if you can please do short phrases Entonces, si pueden hacer frases cortas so that I can translate you para que yo pueda traducirlos in the best way de possible. la mejor manera posible. And also if you can hold the mic Y también si pueden sostener el micrófono like an ice cream cone como un cono de helado, very close to your chin muy cerca a su boca, so that we can all hear you. para que todos podamos escucharlos. Thank you. Muchas gracias. Hello, my name's Sandra. Hola, mi nombre es Sandra. The question I had was I think you said that you don't consume food. Creo que la pregunta que tengo es que mencionaste que tú casi no consumes comida. Is that correct? ¿Eso es correcto? Mostly liquids. Mayormente tomo líquido. So theory to practice Entonces, teoría Just a la expand. práctica. on that.
If you could expand. Si puedes expandir acerca de este tema, gracias. Yeah, I don't really think of it so much in terms of outcomes. Yo siento que no pienso acerca de ello en términos de resultado. I think that naturally, as we become aligned with spirit and become used in miracles, Siento que cuanto más nos alineamos con el espíritu y más somos utilizados para los milagros, that is the natural healing of mind. eso es la sanación natural de la mente. And then what was seemed to be like body appetites, Y luego lo que parecen ser apetitos del cuerpo, which really also are of the mind, los cuales también son de la mente, they begin to fade away empiezan a desvanecerse because there's not an interest in them. porque no hay un interés en ello. And so it's like there's an inner joy that takes over. Entonces hay una dicha interna que te toma. And as Jesus says in the Course of Y Miracles, como Jesús dice en el curso de milagros, all real pleasure comes from doing God's will. dice, todo placer real proviene de hacer la voluntad de Dios. So I think it's just as we become more consistent Entonces a medida que nos volvemos más consistentes and devoted y tenemos más devoción to a single purpose, a un único propósito, then what seem to be the concerns and distractions lo que parecían ser las preocupaciones o distracciones really of the mind realmente de la mente, that were projected onto the body que es proyectada en un cuerpo, and onto people, situations, circumstances, y a personas, situaciones, circunstancias, they start to fall away empiezan a caerse o desvanecerse in a very natural way. de una manera muy natural. In fact, you may not even notice things that fall away De hecho, puedes ni darte cuenta de las cosas que empiezan a desvanecerse o caerse until some kind of contrast or something comes to help you see that something has fallen away. hasta que tienes una experiencia de contraste o viene algo que te muestra que se te ha caído algo. And I find it's also just coming from that desire to give. Y también viene este deseo de dar. The ego is the getting mechanism of the mind. El ego es el mecanismo de obtener de la mente. And as you let go of that investment Y and en belief in the A ego, medida que dejas ir la inversión y la creencia en el ego, then the desire to get something from the world falls el away. deseo de obtener algo del mundo empieza a caerse. It's more like you can just watch the world and witness the world. Es como que más y más puedes ver el mundo y ser testigo del mundo. Almost like watching a movie in a very dispassionate way, Como ver una película de una forma desapasionada, where you're not so much disturbed by things as you are just kind of amused. es como que las cosas no te disturban mucho, sino que estás más maravillado, Because there's like a light watching of the world. porque uno está observando con ligereza ese mundo. Yeah. So over the years, there seem to be different phases around eating, Entonces, a medida que avanzaron los años, tuve diferentes fases en cuanto a la comida, but it just became less and less necessary or interesting. pero se volvió más y más desinteresante. And so it's gone, I would say, more into more and more of a liquid kind of diet. Entonces, todo se ha movido más y más hacia una dieta más líquida. There are some cultures and traditions that talk about breatharianism. Hay culturas que hablan de vivir del aire. That's really being disinterested in food. Eso es realmente tener un desinterés en la comida. But also I see that as more like a natural movement. Pero también veo eso más como un movimiento natural. Just like with the question for Jesus, are psychic powers desirable? Como también la pregunta que se le hace a Jesús, ¿son deseables los poderes psíquicos? I think it is the more you become in touch with the mind Cuanto más te pones en contacto con la mente and the natural abilities of the y mind, las habilidades naturales de la mente, then you find that they're all about connection and communication te das cuenta que todo es acerca de la conexión, de la comunicación and a unified awareness. y de una conciencia unificada. So the attention is less and less on wanting to get something from the world. Entonces la atención se va más lejos de tratar de obtener algo del mundo. And definitely food is
one of those things. Y la comida definitivamente es una de esas cosas. Hi, David. Hi. Stefan here. Yes, Sweden. I Hola remember. David, soy Estefan de Suecia. ¿Te acuerdas de mí? Sí. Okay. Ok. I just share an experience I had last spring. Quiero compartirte una experiencia que tuve la primavera pasada. It was during the night, Fue durante la noche and I woke up and I was totally blissful. me desperté y estaba en una dicha profunda. I went to sleep Me fu- in the same state. y me fui a dormir en el mismo estado. It's very strong. Es muy fuerte And that went on all night. y eso continuó This, toda la noche. I could say happiness, love, bliss. Podía Just decir bliss. felicidad, amor y dicha, I went to sleep. profunda dicha. I went to sleep to the early morning. Me fui a dormir hasta la mañana And the first thing that came up was a word. y lo primero que vino a mi mente fue Unbearable. lo, Unbearable. lo primero. Stefan, Espérame, wait for me a second, Stefan. Lo primero que vino a mi mente en esa mañana fue insoportable, insoportable. it was in English. I'm Swedish, but it said unbearable. Estaba en inglés, yo soy sueco, pero lo escuché en inglés. And then the voice said, we cannot have it like this, Stefan. You have to stop A Course in Miracles. You have to stop meditation. Y la voz me dijo, tienes que detener un curso de milagros y tienes que detener esta meditación. You will not be able to live a normal life with your family and things like that. No vas a poder vivir una will- vida normal con tu familia y demás. You will just be an odd figure. Vas a ser una figura extraña. We have to stop it. The word was we. La palabra que decía es que nosotros tenemos que detenerlo y la palabra que usaba era nosotros. And I fall into that fear also. Y por I supuesto que started también, really se elevó el miedo. to consider not meditation, not to meditate anymore, not to read a course. Incluso Do nothing. considerar no meditar, ya no hacer el curso y no hacer nada. This great resistance that came up. Could Is- you comment on that, please? Y se elevó una profunda resistencia. ¿Puedes comentar más acerca de esto? Gracias. Yes, that the ego is unconscious, Sí, el ego es inconsciente. and like the Loch Ness monster, it will come up to the surface. Y como el monstruo del lago Ness va a salir a la superficie. And the ego is afraid of God. Y el ego le tiene miedo a Dios, It's afraid of heaven. le tiene miedo al cielo, It's very concerned for its existence. está muy preocupado acerca de su propia existencia. And yeah, what you're describing, it can be almost like a reaction, Y lo que está describiendo es como una reacción, almost like a volcanic eruption, como una erupción volcánica, a reaction to the peace and the bliss that you experience. una reacción ante la paz y la felicidad que tú experimentaste. And Jesus tells us when we have that enormous resistance, Y Jesús dice que cuando tenemos una enorme resistencia, we're feeling we're feeling the ego's feelings. estamos sintiendo los sentimientos del ego. Yeah, that's like coming face to face with its reaction against God. Y es enfrentarse caras a cara con la reacción ante Dios. And when you're saying unbearable, Y cuando tú estás diciendo insoportable and repeating that word unbearable, y repetía esa palabra insoportable, it's basically the ego saying this will not do. el ego estaba diciendo esto no va a suceder, This must stop. esto debe frenar ya. No había autocontrol. Yeah, loss of control. Sí, falta de control. And
if we just stop for a moment and we look at the word control, Y si paramos un minuto y vemos esa palabra, control, in A Course in Miracles, control is almost exclusively associated with the ego, la palabra control está casi exclusivamente asociada con el ego, except one place I can think of, excepto en un lugar que puedo pensar, where Jesus says in a positive way, en donde Jesús dice de manera positiva, you can control the direction of your thinking. tú puedes controlar la dirección de tu pensamiento. Your thinking only has two directions, Tu pensamiento solo tiene dos direcciones, right-minded thinking or wrong-minded thinking. pensamiento de la mente errada o pensamiento de la mente recta. So when he says you can control the direction of your thinking, Entonces cuando dice tú puedes controlar la dirección de tu pensamiento, he's telling us it is possible to hear only one voice. él está diciendo que es posible escuchar una sola voz. He even goes on further in the workbook lesson Incluso también dice en las lecciones del curso, to say it's possible to listen to the voice for God dice, es posible escuchar a la voz de Dios without interrupting your regular activities in any way. sin interrumpir tus actividades diarias de ninguna manera. That's encouraging. Y eso alienta, Because sometimes we think, what's he going to make me do? porque a veces pensamos, ¿qué es lo que me va a hacer hacer? But he's really just encouraging us to listen, Pero realmente nos está animando a que escuchemos, to be tuned in. para que nos sintonicemos. And as you were speaking, I was remembering I think this is my first year with A Course in Y Miracles. cuando tú estabas hablando, me recuerda el primer año que yo tuve con el curso de milagros. And one afternoon, I was feeling very testy and unsettled. Y una mañana me estaba sintiendo muy agitado, no me podía aquietar. It was like there was a war going into inside my mind, Era como que había una guerra dentro de mi mente, like you were describing. como la que tú estabas describiendo. This is unbearable. Como esto es insoportable, This is intolerable. esto es intolerable. And so I remember I just took the Course in Miracles into my hands Entonces recuerdo que agarré el curso de milagros, lo puse en mis manos and I just prayed. y oré. And I just said, what do you have to tell me now? Y dije, ¿qué es lo que tú me quieres decir ahora? I'm just going to pray here now and then open the book like an oracle. Voy a orar aquí ahora y voy a abrir el libro como un oráculo. And when I opened the book, Y cuando abrí el libro, my eyes set on this sentence. mis ojos se fijaron en esta frase. When you find that resistance is high Cuando tú encuentras que la resistencia es alta and dedication is weak, y la dedicación débil, you are not ready. tú no estás listo. Do not fight yourself. No luches contra ti mismo. I said, wow, that's amazing. Y yo dije, And close the wow, book. eso es maravilloso. Cerré el libro. And I don't know if I took a walk, I went for some food, Y me fui a caminar, comí un poco de had comida, a nice long me siesta, fui a dormir una siesta didn't larga, think anything about A Course in no Miracles. pensé acerca de nada en Yeah. curso de milagros. That was an important moment Y ese fue un momento importante, because Jesus knows that we cannot open to the light porque Jesús sabe que no nos podemos abrir a la luz if we have a feeling of coercion, si tenemos un sentimiento de coerción, if we feel we're being forced in any way, si sentimos que estamos siendo forzados de alguna manera. that we have to have a sense of willingness. Tenemos que tener un sentimiento de disposición o de voluntad. We have to feel that practicing this course is voluntary. Tenemos que sentir que practicar este curso es voluntario. We have to have a sense that it will bring us something of value, Tenemos que tener un sentimiento de que esto nos va a traer algo de valor. and that we have to also have a sense that we are worthy of whatever that valuable experience is. Y también tenemos que sentir que somos merecedores de aquello que es tan valioso. And the ego is not thrilled with willingness. Y al ego no le emociona mucho tu voluntad.
It doesn't like the idea that things are voluntary. No le gusta la idea de que las cosas son voluntarias. It doesn't like the idea that there are things that we should do or that we must do. No le gusta esta idea de que hay cosas de que deberíamos de hacer o que tenemos que hacer. So I always saw A Course in Miracles as a very helpful suggestion. Entonces yo siempre veía al curso de milagros como una sugerencia de mucha utilidad. I had to think of it as a suggestion Tenía que pensar acerca de ello como una sugerencia. because when I thought of it as something that was imposed, Porque cuando yo pensaba acerca de ello como algo que se me imponía, that I had better do or there would be very dire consequences, como algo que tenía que hacer o habrían terribles consecuencias, I could feel that the ego was using that to fight against yo my direction. podía ver que el ego estaba utilizando eso para luchar en contra de mi dirección. Even if we look at the example of Helen Schuckman, Incluso si vemos el ejemplo de Helen Schuckman, the scribe of A Course in la Miracles, escriba del curso de milagros. apparently she had this very highly developed scribal ability. Aparentemente ella tenía esta habilidad muy desarrollada para recibir dictados And that this ability was with her for a number of y lifetimes. esta habilidad estuvo con ella por varias vidas, But the Course could never really come through her pero el curso realmente no podía venir a través de ella in those previous lifetimes en esas vidas anteriores because the fear was too high. porque el miedo era muy elevado. It would be like a pilot who's very skilled Era como un piloto que tenía muchas habilidades, coming to land a plane in Barcelona or Mallorca, que va a aterrizar un avión en Mallorca o Barcelona, and there's a huge crosswind pero hay mucho viento cutting across the side of the runway. que está viniendo a través de la pista de aterrizaje. Even a highly skilled pilot Incluso un piloto con mucha habilidad cannot really land a plane in that strong of a crosswind no puede aterrizar el avión con un viento tan fuerte, because when they come down close to the runway, porque cuando se están acercando a la pista de aterrizaje, the crosswind is swaying the plane in a horizontal el way. viento está haciendo que el avión se mueva de manera horizontal. So the wheels cannot really touch down the way they're supposed to. Entonces las ruedas no pueden aterrizar de la manera correcta And they're in danger of hitting a wing y están en peligro de que también un ala se golpee on the runway. con la pista. So apparently, Jesus had to wait a number of lifetimes before Helen Schuckman was close to being ready. Entonces aparentemente Jesús tuvo que esperar varias vidas para que Helen Schuckman estuviera lista. And in this lifetime, in 1965, Y en esta vida, en 1965, when she was hearing this voice, "This is A Course in Miracles, please take notes," cuando ella estaba escuchando esta voz, este es un curso de milagros, toma nota. she told her boss, she Es- said, "It's so insistent, Ella le dijo a su jefe, es tan insistente and this voice won't go away, y esta voz no se va and it keeps repeating y itself sigue repitiéndose over and over. una y otra vez. All keeps going. This is A Course in Miracles, please take Y notes." sigue diciendo, este es un curso de milagros, por favor toma nota. It won't go away. No se va. She wasn't exactly willing, Ella realmente no tenía la voluntad, but she had a co-pilot, pero ella tenía un copiloto, Bill Thetford, Phil Thetford, who said, he held her arm. He said, "Just take it down. que él le agarró la mano y simplemente dijo, simplemente Just- toma la nota, Write whatever it says, escriba lo que sea que diga and then we'll read it. y luego lo leeremos. And if it's crazy, Y si es una locura, we'll throw it in the waste lo basket." tiraremos. So he was like saying, "Don't worry. Diciendo, no te preocupes. If it's crazy, we're not going to do anything with it." Si es una locura, no vamos a hacer nada con todo esto. Because they were both research psychologists. Porque ambos eran psicólogos de investigación. And in psychology, if you're hearing a voice, Y en la psicología, si estás escuchando una voz, this is usually a cause for medication. esto sería una causa de medicación.
So in their own profession, Entonces, en su propia profesión, Bill had to say, if it's crazy, we'll just throw it away. ellos tenían que decir, si es una locura, lo tiramos. And we'll forget all about it. Nos olvidaremos acerca de esto. So he was providing the relaxation. Entonces, él estaba dando la relajación. One time I was having a lunch with Judy Scutch, Una vez estaba en un almuerzo con Judy Scotch and she was telling me about a time when Bill and Helen, Ken came to her apartment, y ella me estaba contando en un tiempo en el que ella, Helen, Bill, todos fueron a su departamento. and one of them, I think, said, "There's a world famous psychic here in New York City." Y uno de ellos dijo, hay un psíquico famoso en Nueva York. And I think we should all four go Y creo que los 4 deberíamos de ir so we can ask all our para questions hacer of this todas psychic, nuestras preguntas a este psíquico figure out what's going on with all this stuff. y descifrar qué está sucediendo acá. So Judy said they went to see the psychic, Entonces Judy dijo que fueron a ver al psíquico and the psychic closed his eyes y el psíquico cerró los ojos. and went into a deep trance, Fue un trance muy profundo and then he started pointing, y luego empezó a apuntar. and he pointed to, with his eyes closed, to Y Helen, con los ojos cerrados apuntó a Helen. and he said, "Oh, you're having a lot of anxiety Y with this task that you're doing, Y dijo, tú estás teniendo mucha ansiedad con esta tarea que estás haciendo. and you feel it's very Y intense." tú sientes que es muy intenso. And then he went, "And you?" Y luego dijo, tú. He pointed to Bill. Y apuntó a Bill. He said, "You don't feel you're important in this process at all." Y dice, tú sientes que no eres importante en este proceso en absoluto. And Judy told me he felt like a third wheel, Y Judy decía que se sentía como una tercera rueda, like it's really it's Helen's show como si fuese el show de Helen and Helen's connection with Jesus. y la conexión de Helen con Jesús. And he was more like a cheerleader or a comforter, Y él era más como un porrista o alguien que daba consuelo, completely unimportant. que no era importante en absoluto. But the psychic said, "No, no, you have been her teacher in many previous lifetimes, Pero el psíquico dijo, no, 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 tú has sido su maestro en muchas, muchas vidas. and you've helped her get ready for what she's doing right now. Y tú la has ayudado a ella para lo que ella está lista para hacer ahora. And you're helping her so much right now. Y tú le estás ayudando tanto ahora. But you've been her teacher for many Pero lifetimes." tú has sido su maestra por tantas vidas. And Judy said Bill just started crying. Y Bill empezó a llorar. Yeah. It was a much bigger perspective than what he was believing in. Era una perspectiva mucho más grande que la que él creía. So it's like for you, there's a much broader perspective. Entonces para ti hay una perspectiva mucho más amplia. And from the perspective you have of your personality self, Y de la perspectiva que tú tienes acerca de tu ser de personalidad, you had that big, huge heart opening and so much bliss, many tuviste- hours of bliss. esta gran apertura de corazón y muchas horas de felicidad. And it just took your breath away. Y te sacó la respiración. But the ego just came up with enormous resistance. Pero luego se elevó con gran resistencia. And this is nothing that we should ever take personally, Y no nos debemos tomar esto de manera personal, because there's a much broader perspective. porque hay una perspectiva mucho más elevada. And the Spirit is so willing and so grateful for every bit of willingness we have. Y el Espíritu está tan agradecido por cada dosis de buena voluntad que tenemos. It's cheering us on with every little step that we've ever taken. Nos está animando con cada paso que tomamos. And even when we seem to step back, Incluso cuando parece ser que damos un paso atrás, and sometimes we step back when there's a lot of fear y a veces damos un paso atrás cuando se eleva mucho miedo or resistance. o resistencia, Like he says, when dedication is weak and resistance is high, como él dice, cuando la dedicación es baja y la resistencia es elevada, you are not ready. no estás lista. Do not fight No yourself. luches contra ti mismo. We are not meant to feel a sense of guilt for this. No tenemos que sentir culpa por esto. It's almost like a runner in a marathon who stops to take a 5-minute breather. Es como una persona que está corriendo una maratón y para tener un poco de respiración. But from the broader perspective, this is very, very helpful. Desde la perspectiva más amplia, esto es de mucha ayuda.
think when I was in my 20s, I trained for a 10-kilometer race. Creo que cuando estaba en mis 20 años, estaba entrenando para un maratón de 10 kilómetros. And I, I was running the race, Yo estaba corriendo en esta carrera. and I saw a big banner in front of me in the distance, Vi un banner muy grande en la distancia and I thought that was the finish y line. yo creía que eso era el final. So I put on a strong kick and ran as hard as I could, Entonces corrí lo más rápido que podía, passing many people, some of my friends, pasando todos mis amigos, algunos de ellos, only to realize that that was not the finish line. para solo darme cuenta que no era el final. And then I was coughing and sputtering and Y luego estaba wobbling, cansado, moviendo, and all the escupiendo. people and my friends were going, "Ha ha! Y todos mis amigos, jaja, Look at this guy!" mira a este hombre. And it was just another humbling Y lesson esa fue una lección de mucha humildad, to not try to set goals and standards based on the world. para no poner objetivos o estándares basados en el mundo. Yeah. When there is a resistance, sometimes we do have to pause. Cuando hay resistencia, a veces sí tenemos que pausar. Because if we keep trying to force ourselves, we get into a feeling of coercion and resentment. Porque si nos forzamos, empezamos a tener resentimiento y nos sentimos coercionados. And that works against us. Y eso va en contra nuestro. We are never going to open up with coercion and resentment Nunca in nos our mind. vamos a abrir si tenemos coerción o resentimiento en nuestra mente. Yeah. And just like that experience came to you, it was kind of surprising. Y como esa experiencia vino a ti de manera sorprendente, había tenido algunas antes, pero no tan fuertes. I've been in love for a couple of days, only love. He But sentido amor, this was something else. pero esto era mucho más profundo. You got a taste, you got a big glimpse. Sí, tú tuviste un gran destello. But with that, just always remember a glimpse is a glimpse. Pero siempre recuerda que un destello es solo un destello. We don't want to put the glimpse on the timeline and start comparing and contrasting. No queremos poner el destello en el tiempo lineal y comparar. Yeah. It's always just for the moment. Siempre es todo para el momento. To gratefully remember what is possible. Para recordar con gratitud lo que es posible. Yeah. And that is still a memory that is there. Y eso es una memoria que se encuentra allí. When I was talking to Jason, he said after his big experience, Cuando yo estaba hablando con Jason, él compartió que luego de su gran experiencia, he started to go into darkness él empezó a sumergirse en la oscuridad and to forget the y experience. empezó a olvidarse de la experiencia. But his wife had heard him talk all about the Pero experience. su mujer había escuchado toda su experiencia. So she spoke it all back to him. Entonces ella se la contó toda de regreso a él. And then the experience started coming back into awareness Y as luego well. la experiencia volvió a retornar a la conciencia. So we just have to be gentle with ourselves. Simplemente tenemos que ser gentiles con nosotros mismos. And for now, that's the way it is for you. Y por ahora así es como es para ti. But you're not supposed to torment yourself with this blissful experience. Pero no debes tormentarte a ti mismo con esta experiencia Yeah. de felicidad. Just feel grateful for it. Simplemente siente Yeah, gratitud por Yeah. ella. Come back to the gratitude. Vuelve a la gratitud. Yeah. Hola. Hi. Hi. I wanted to talk about prayer. Quería hablar acerca de la oración. For me, it seems to come in very strong at the moment. Para mí parece venir de una manera muy fuerte en este momento. I came across a prayer from a saint in Switzerland, Y me encontré con una oración de un santo de Suiza. and he's like saying something like, "Take everything away from me." Y él dice, algo así como, quítame todo That's a hindrance. que está siendo un obstáculo Give me everything that's supportive. y dame todo lo que sea de apoyo para mí. And
take myself away so I can be wholly yours. Y quítame a mí de en medio para que pueda ser completamente tuyo. And I have been praying that for a while, Y he estado haciendo esa oración por un tiempo and it was like everything was started to like fly away pretty quick. y sentí como si todo estaba empezando a volar fuera de mí de una manera muy rápida. And yeah, one thing I realized when I'm really serious, things start to happen, and they may fall away as quickly as they showed up. Y a veces me doy cuenta que cuando estoy muy en serio puede que vengan estas experiencias, pero puede ser que se vayan de igual manera con esa facilidad. And what I realize is I'm not getting angry anymore. Y lo que me estoy dando cuenta es que ya no me estoy enojando. I may feel some kind of numbness or all kinds of stuff that's coming up. Puede ser que me sienta como adormecida o que note ciertas cosas que se están elevando, But I cannot like be really angry at a person, at a brother. pero ya Or- no siento ese enojo contra un hermano. Yeah, and I really don't have a question at the moment. Y en este momento realmente no tengo una pregunta. I was just yeah, maybe you can share a little about that. That yeah, you already did, not to stick with the outcomes. Sí, tal vez puedas compartir un poquito acerca de esto, como compartías también antes de no fijarme en un resultado específico. It's just that I sometimes have second thoughts Es solo que hay veces que dudo when things like that happen. cuando cosas como esas suceden. Yeah, and I think I don't need those Y sí, second thoughts. y creo que ya no necesito esas dudas. Yeah, and maybe you can share about how to let it pass through more easy. Tal vez puedes compartir un poco acerca de cómo dejar que esto pase a través de mí de una manera más fácil. Yeah. Well, from our conversations that we've had, Sí, de las conversaciones que nosotros hemos tenido, it seems like you will get a very strong guidance, parece que tú recibes una guía muy fuerte, which often leads very quickly to a pilgrimage. lo cual muy rápidamente se desarrolló y en un peregrinaje. And many people today have made a pilgrimage to this monastery in Y Spain. muchas personas aquí han hecho este peregrinaje para llegar al monasterio aquí el día de hoy. Yeah. But you get these very strong guidances, maybe to go to Assisi or to a particular place, Pero tú tienes guías muy fuertes, por ejemplo, ve a Sisi o a un lugar en particular, or that time when you went to the Netherlands o cuando fuiste a Holanda, and just went there and would have a name or a face come to you Y where tú- you're supposed to go. tú ibas ahí y te venía un nombre o un rostro a donde tenías que ir. And then when you follow these strong Y guidances, cuando tú seguías estas guías tan fuertes, there are miracles había milagros. and the fear gets washed Y away. el milagro, el miedo se desvanece. And that's really how Jesus works. Y así es como Jesús obra. He sends the guidance very strongly Envía la guía de manera muy fuerte to see if your mind will take the bait. para ver si tu mente va a ir hacia ahí. And then when you do take the bait, Y luego cuando sí comes ese anzuelo, more fear gets undone. el miedo se deshace, The anger, hatred at a brother gets undone. el odio hacia un hermano se deshace. Yeah. There's a clearing that happens. Hay una limpieza que sucede. And the only thing that can be a little Y disorienting lo único que puede sentirse desorientador is when the ego tries to question this whole process. es cuando el ego trata de cuestionar todo el proceso. Where is this leading? ¿A dónde está llevando todo esto? These
like a flash flood, flash pilgrimage. como un peregrinaje fugaz, Yeah, because it's a loosening of identity each time, que se te está aflojando de tu identidad cada vez que sigues. and it's so important to do what you're doing. Y es muy importante que sigas haciendo lo que estás haciendo. Just to wait until the guidance comes in again, very strong, Esperar hasta que la guía venga de manera fuerte and then to follow, y luego seguirla. because it's through the following that the fear gets washed away, Porque es al seguir que el miedo se desvanece and the guilt gets washed y la away. culpa se desvanece. We can't really put it on a timeline. No podemos poner esto en el tiempo lineal. It's hard to even describe this to anybody, Incluso es difícil describirle esto a alguien, because the ego wants to make some sense of it in a linear way. porque el ego quiere darle sentido de manera lineal. And this is not really as linear as it may Y seem, esto no es tan lineal como parece serlo, but it does build trust. pero sí construye la confianza. I was talking recently about my friend Frances, who passed away about a year ago. Recientemente estaba hablando acerca de mi amiga Frances, que falleció hace un año, And she just was so willing and trusting when she would get a y guidance ella tenía tanta voluntad y confiaba tanto cuando recibía la guía, that, like you, she would just follow it. que como tú simplemente la seguía. And things would fall away from her perception Y las cosas simplemente se caían rápidamente de su percepción. that even other people could not understand. Incluso otras personas ni podían comprenderlo. But because she was so faithful with listening and following, Pero dado que ella tenía tanta fe a escuchar y seguir, her trust grew very fast. su confianza se construyó muy rápidamente. And so when people would say, those were big decisions that you made, Y cuando las personas decían, esas fueron grandes decisiones que tú tomaste, she would say, it didn't feel that way. ella decía, no, no se sentía de esa manera. It just felt like the obvious thing Se sentía to como do. lo más obvio que tenía que hacer. She would say, why are you making such a big deal Y about decían, it? ¿por qué estás haciendo gran cosa de esto? It didn't seem difficult to me. A mí no me pareció difícil. And that's the way that the miracles work. Y así es como obra el milagro. I know for me that when I started to get the prompts and the guidance, Y yo sé que para mí, cuando empecé a recibir la indicación, la guía, when I acted upon the guidance, cuando yo actuaba con la guía, there were like explosions of joy había explosiones de felicidad that were surprising, que eran muy sorprendentes, unexpected, inesperadas, and they were very confirming y confirmaban that this was the direction. que esta era la dirección. Quickly, I could start to feel more the strength in my heart, Rápidamente sentía la fortaleza en mi corazón and I had less concern about what people thought about what I was doing. y menos me preocupaba acerca de lo que las personas pensaban de lo que estaba haciendo. Because at the beginning, right before the course came to me, Porque antes de que, al comienzo, antes de que el curso viniera a mí, I was getting some of these inner promptings. yo estaba recibiendo estas indicaciones internas. The ego was quite clever at explaining them away Pero el ego era muy astuto y trataba de explicarlas and throwing doubt y on them. tiraba duda. But at a certain point, when I started to follow what the guidance was asking me to do, Pero en cierto punto, cuando empecé a seguir lo que la guía me estaba indicando hacer, I started to gain more confidence in the guidance and the prayers. empecé a sentir más confianza acerca de la guía y la oración. There's a supplement that Jesus dictated called the Song of Prayer. Hay un suplemento que Jesús dictó que se llama el canto de la oración. And in it, he says, the secret of true prayer is to forget the things you think you need. Y ahí dice, el secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. To the ego, that is just crazy. Para el ego eso es una locura, Because the ego is all based on finding needs and getting the needs met in the world. porque el ego se trata de encontrar necesidades y que esas necesidades sean satisfechas en el mundo. But when you were speaking, you were saying things seem to be just falling away Pero quickly. cuando tú estabas hablando, estabas diciendo que las cosas parecían caerse de manera muy rápida. Yeah. And that's the purpose of the miracle. Y ese es el propósito del milagro.
It's to show that you have the guidance and that inner guidance is taking care of your mind. Es mostrarte que tú estás recibiendo la guía y que la guía está ocupándose de tu mente. And to the extent that you believe in the body is also taken care of. Y mientras tú sigas creyendo que estás en un cuerpo, el cuerpo también está siendo cuidado, But in unpredictable ways. pero de maneras impredecibles. That's what your pilgrimages are showing you. Eso es lo que tu peregrinaje te está mostrando. It's just coming in such unexpected ways. Todo está viniendo de maneras tan inesperadas. Yeah. So that's just building your faith stronger and stronger. Y eso está construyendo tu fe de manera más y más fuerte. And that's really what this retreat is about. Y de eso se trata este retiro. It becomes much more the practical and less the theoretical. Se vuelve más orientado a la práctica y menos en la teoría. It becomes more of a moment by moment experience Se vuelve más una experiencia de momento a momento. that we don't necessarily need to explain or describe Y to people, no tenemos que tratar de explicar o describirle esto a otras personas, because it's all for the experience. porque todo es para la experiencia. And that's the goal in our spiritual Y awakening, ese es el objetivo de nuestro despertar espiritual, is to feel that lightheartedness es sentir la ligereza, where you find yourself saying, I can't get angry at a brother anymore. en donde te encuentras diciendo, no me puedo enojar con un Yeah. hermano. That's showing a transfer of the mind training. Eso está mostrando una transferencia del entrenamiento mental. And Jesus spoke about the Beatitudes. Y Jesús habló acerca de las bienaventuranzas. Yeah, we're going through a shift in our attitudes Estamos atravesando un cambio en nuestra actitud, from past learning to present trust. de aprendizaje pasado a confianza presente. And then it just grows stronger and Y stronger. eso se vuelve más y más fuerte. Yeah. So it's not so much like you said, it's not really a question there. Y realmente no es una pregunta, como tú dijiste. It's more like a fine tuning and expanding faith. Es como más sintonizarse y expandir en la guía, Yeah. en la fe. And even if I get the most beautiful apartment I could think of, E incluso si consigo el piso más hermoso que podría encontrar served on a silver plate, y me lo sirven en una bandeja de plata, I put the kingdom of God first. pongo el reino de los cielos primero. And if it's taken, it's taken. Y si se va, se va. It's for me, it's important to speak up about what's truly important. Para mí es importante poder hablar acerca de lo que es realmente importante. And even if I thought before, oh my gosh, this house I would love to live in. It's so beautiful. It has a beautiful garden and a pond and everything I was dreaming of. Incluso se puede pensar, wow, esta casa es todo lo que soñé, tiene un rito, todo lo que soñé. So what? ¿Y qué? Yeah. Sometimes the more surprising and unexpected, Sí, a veces cuanto más sorprendente e inesperado, the stronger our faith becomes. más se vuelve fuerte nuestra fe. I was thinking of a time when I came to the country where you live, Germany, Yo recuerdo una vez que fui al país en donde tú vives, Alemania, and I was picked up at an airport and taken to a center, me recogieron en el aeropuerto, me llevaron a un centro and apparently it had a big floor, a gymnasium floor, y aparentemente tenía un piso en el que tenían todo un gimnasio but they said, no, we'll call for you when we're ready. y nos dijeron, vamos a llamarte cuando estemos listos. You stay one floor lower in this room. It was like a manger. Me pusieron en otro piso y era más como It had un pesebre. it had a El piso que bed, but it pusieron. had straw on the Era on the como- floor. había una cama, pero tenía como paja la cama. And I said, "This is what was a joke." I mean, Y- they cleared the animals out. They put a bed in, and there's straw on Y, the y yo floor. pensaba, ¿esto es una broma? Acaban de sacar a los animales de aquí y me pusieron acá a dormir. I said, I feel like I'm in the manger. Y yo pensé, siento que estoy en un pesebre. Then when it's time for me, they called me out of the manger, and I went up and spoke to a huge group. Y luego me sacaron del pesebre, fui y hablé a un gran grupo. And
But what was coming through my mouth was so deep that the interpreter kept choking up and crying. She couldn't interpret. Y luego yo estaba hablando de manera tan profunda que el intérprete empezó a toser y no podía interpretar lo que yo estaba diciendo. So when the retreat ended, I thought, I wonder how I'm going to get back to the airport. Y luego cuando el retiro finalizó, me pregunté cómo voy a llegar al aeropuerto. So I said, if anybody's heading to this airport, I need a ride. Y entonces simplemente mencioné, si alguien está yendo al aeropuerto, necesito que alguien me lleve. And this tall man got a big smile on his Y face and este said, hombre bien alto dijo, you're coming with me then, you're coming with me. tú vas a venir conmigo entonces. He had rented a car, a huge Mercedes. Había alquilado un Mercedes enorme. And he said, we're going on is it Autobahn, Y me dijo, "Vamos, estamos yendo en high el speed. en automóvil de Bond." And he said, I will give you a ride to the airport Y me- on one Y condition. me dijo, yo te voy a llevar al aeropuerto solo con una condición. You drive, David, and I am the passenger. Tú manejas y yo soy el pasajero. So I got behind the wheel of this huge Mercedes, got on the Autobahn. Yo agarré el volante en este and auto it was de going Mercedes, faster and faster, faster, más faster. y más y más y He's más just rápido. laughing at me Y él from se the empieza a passenger reír. side. There's cars going past me. Y hay autos muy rápidos. Like, David, Como kick David. down, David, kick down. Como David, ve más rápido, ve más rápido. So back then I had some hair, En ese entonces tenía pelo. but those are the kind of fun experiences that come so you not only get where you need to go, Entonces esos son el tipo de experiencias que son divertidas, en donde no solo vas a donde necesitas ir, but in surprisingly joyful ways. sino que todo de manera sorprendente y muy feliz. The Spirit is just bringing so much joy. El Espíritu trae tanta felicidad. Yeah. And the more that that happens Y consistently, cuanto más consistente es esto, then your mind is not so much focused on what's next tu mente ya no está tan enfocada en qué es lo que sigue or the question how. o en la pregunta de cómo. Because it's so orchestrated, it doesn't seem to involve a personal sense of decision. Porque todo está tan orquestado que no tiene un sentimiento de tener que tomar una decisión de manera personal, It's like all the means are given in the whole situation sino que todos los medios son dados en toda la situación. just to lighten up, Todo para aligerarte, just to not take things so para que seriously. no te tomes todo de manera tan seria. So I think that's the direction that you're moving. Y creo que esa es la dirección en la que te estás moviendo. Yeah. And you can just enjoy the ride. Y tú puedes disfrutar del recorrido. Yeah. Hi, David. Hi. Hola David, Finally in real life. I'm excited. finalmente estamos aquí. I wanted to add something with what Tanya said about things are falling away. Quería preguntarte acerca de algo de lo que Tanya mencionó, acerca de las cosas están cayendo. And I had in my past lots of things falling away. En mi pasado muchas cosas se desmoronaron And when now these things are like these people are now all coming back in my life. y ahora estas personas que se habían ido están regresando a mi vida. It's pre-course people, and when I started the course, I said, "This is old me. I don't want anything to do with it anymore." Because I also had like problems with how the world worked. Y eso fue estas personas que yo conocí antes del curso y cuando empecé el curso las dejé de lado y dije, ya no quiero ser esa persona que fui y seguí adelante y ahora están volviendo. And now they're coming back in my life, and now I get confronted again with my old self. And Ahora regresan a mi vida y es como que me están confrontando con como yo era en el pasado. and I don't really want them back in my life, but it's healing. Y aunque realmente no siento tenerlos en mi vida, tal vez esto es sanación. And there's one person that I already know 10 years, Hay una persona, por ejemplo, que conozco desde hace 10 años. haven't seen for 5. No lo había visto por 5. And the moment I saw him again, I got butterflies. Like,
Y cuando lo volví a ver otra vez, sentí mariposas en el estómago. and I never had any feelings for him. Y nunca sentí nada por él. And I wanted to show the old friend group Y that, quería enseñarle el grupo de amigos antiguos that I wasn't problematic again from the cuando past. en el pasado yo era como muy problemática. And the situation that occurred Y la situación que ocurrió showed I still had a lot of emotions and trauma. mostró que tenía muchas emociones todavía y como trauma. Now, to what I ask is because I wanted to do this retreat because I need a reset. Ahora que te pregunto, porque cuando yo vine a este retiro es porque yo siento que necesito un reseteo o volver a empezar, Because with all these things that happened, digamos, con todas estas cosas que ocurrieron. I'm sucked more into the material world and me as the person. Estoy muy sumergida en yo, en un mundo material y yo como la persona. And the course is getting more a background thought. Y el curso está empezando a estar como muy lejos en el fondo. So I want to know how I can deal with the situations, but still be mindful. Y quiero saber cómo lidiar con estas situaciones y aún así cómo estar consciente. Because it's like the old is now clashing with the new. Es como si lo antiguo está chocando contra lo que es nuevo. And I want to still choose the course over what's now coming back. Y aún así quiero seguir siendo verdadera con lo que siento con el curso y enfrentar esto. So I wanted to know how I can overcome it. Y quiero preguntarte cómo puedo traspasar esto. Thank you. Gracias. Yeah. Yeah, our habitual way of looking at the world with the ego La manera habitual en la que vemos el mundo con el ego is to always look back to the past es siempre ver al pasado for our reference point, para tomarlo como punto de referencia, to give us a context. para que nos dé un contexto. And in the Bible, it talks about in the Old Testament about Lot's wife, Y en la Biblia habla en el Antiguo Testamento acerca de la mujer de Lot. and she's told, "Don't look back, or you're turned into a pillar of Y salt." se le dice, no mires hacia atrás o te vas a volver un pilar de sal. And she gives in to the temptation and turns into a pillar of salt. Y ella cae en la tentación y se convierte en un pilar de sal. I remember when I was watching that, I think the movie was The Ten Commandments, Yo recuerdo cuando estaba viendo eso, creo que la película se llamaba Los 10 Mandamientos. and it was just a striking image to see this woman as a pillar of salt. Y fue muy sorprendente ver esta imagen de una mujer como un pilar o una estatua de sal. I don't know how old I was, but I was like, "Ooh, that's dangerous." No sé cuántos años tenía, pero Yeah. yo veía eso y pensaba, eso es peligroso. So Jesus, with his section called Setting the Goal, Entonces Jesús tiene una sección que se llama Fijar la meta. he's telling us we really have to keep our goal out front. Y nos está diciendo, tenemos que mantener el objetivo enfrente. We are never going to be able to interpret the past Nunca vamos a ser capaces de interpretar el pasado from the past. desde el pasado. We have to have our purpose lighting the way. Tenemos que dejar que nuestro propósito ilumine el camino. And it sounds like you went through many miracles with the Y course. parece ser que tú tuviste muchos milagros con el curso. It felt like the past was loosening in your mind. Parecía ser que el pasado se aflojaba de tu mente. But the ego is like the Star Wars, the Empire Strikes Back. Pero el ego es como en Star Wars, el imperio lucha de regreso. Ego is Darth Vader El coming ego es back Darth again. Vader volviendo de regreso. And we seem to have to go through different phases and rounds of letting go. Y parece ser que tenemos que atravesar varias fases o rondas de dejar ir. But if people are showing up again in your awareness and you feel the emotions and the trauma, Pero si las personas están volviendo a aparecer en tu conciencia y sientes las emociones y sientes el trauma, they're coming there as shadows of the past just to help you look at what was
not looked at before. Están volviendo como sombras del pasado para que tú puedas ver lo que antes no podías ver. It's like another round. Es como otra ronda. Before I was coming to Europe, I was in a vehicle headed for the airport, Una vez antes de venir acá a Europa, estaba en un vehículo yendo hacia el aeropuerto and I had a playlist of songs on, very inspirational, Kim Walker-Smith. y había toda una playlist de canciones muy inspiracionales con Kim Walker-Smith. And then suddenly, I don't know how, Y de uh, repente, no sé cómo, it was A Course in Miracles being read to me, called section Shadows of the Past. empieza a sonar la sección del curso que se llama Sombras del Pasado. Yeah, chapter 17, section 3. El capítulo 17, sección 3. We had a very quiet ride to the airport Y luego estaba todo muy silencioso en el yendo hacia el aeropuerto, because the section is just quite striking. porque la sección es muy sorprendente. That anything that we still hold dear in the past Cualquier cosa que nosotros todavía le demos valor y sea del pasado, will be acted out or represented in the shadow figures. va a ser actuado o representado en las sombras de estas figuras de sombra. But it's just our opportunity to see it all differently, Pero es nuestra oportunidad de ver todo de manera diferente, to not interpret figures in a positive or a negative no way, interpretar las figuras de manera positiva o negativa, because these figures are just representations of our belief in the past. porque estas figuras son representación de nuestra creencia en el pasado. So usually it's good to take time to really just reflect and pray on these encounters that you're having. Entonces generalmente es muy bueno tener este espacio para reflexionar y orar acerca de estas figuras que están volviendo hacia ti. To just pray, what is this showing me? What is it? Where am I still invested? Orar, ¿qué es lo que esto me está mostrando? ¿En dónde todavía tengo una inversión en todo esto? And then once you start to see what the investment is, then you can hand it over, put it on the altar. Y una vez que puedes ver cuál es tu inversión, puedes entregarlo o ponerlo en el altar. Really, we want to gain confidence and trust and keep growing in trust. Realmente queremos que crezca nuestra confianza. But when these shadow figures come, that's our opportunity to really take a look at what is it that we still value. Pero cuando estas figuras del pasado vienen, esa es nuestra oportunidad para ver realmente qué es lo que estamos valorando. Yeah. And to stay open to not have any preconceived notions of how the script should look. Y mantenernos muy abiertos y no tener ideas preconcebidas acerca de cómo cómo debería de ser el guión. Yeah. Just driving today towards this monastery, Hoy estábamos manejando, viniendo aquí al monasterio, I got a long message from a friend in Japan. y recibí un mensaje muy largo de un amigo en Japón. And so I called her, Entonces la llamé, una amiga, and she was just almost jumping up and down. She was so y happy. ella estaba saltando de arriba abajo, estaba tan feliz. Come to Japan. Ven a Come to Japón, Japan. ven a Japón. So we were driving. Estabas And manejando. okay, let's see. Veamos. Okay, yes, okay, Sí, yes. sí, sí, I sí, will. Sí, voy a ir. And so, she was jumping up and Ella down. saltaba de arriba abajo. But the invitations, the things come to us Las invitaciones, las cosas que vienen a nosotros that will help us grow in faith and trust. para que nuestra fe y nuestra confianza se fortalezca. It's like Jesus keeps inviting us to say yes to our function, Jesús nos sigue invitando a que le digamos sí a nuestra función, to teach what we would learn, para enseñar aquello que deseamos aprender, to extend the truth, para extender la verdad and to let things of the past just fall y away dejar que las cosas del pasado se caigan, without feeling like we have to necessarily do something sin sentir que necesariamente tenemos que hacer algo to make things right. para hacer que las cosas se enderezcan, It's really just sinking back and surrendering, aligning with spirit, sino es más como un sumergirnos, alinearnos con el espíritu and then letting things show us the way. y dejar que las cosas nos muestren el camino. So that sounds like where you're at right now. Y suena que ahí es donde te encuentras hasta ahora.
And we're all honored that you would come to be with us for your reset. Y estamos honrados de que tú estás haciendo el reseteo con todos nosotros. We have 5 days to accomplish the reset. Tenemos 5 días para lograr el reseteo. Thank you. Wow, that was fast. Victor has one. Víctor tiene una pregunta. Yeah, this will be our last Esta es la última question of the pregunta. night.